Bienvenido, me alegra mucho que estés aquí. Y antes de comenzar, quiero pedirte un favor. No intentes memorizar nada, no intentes aprenderlo todo. No busques respuestas a toda tu vida durante los próximos minutos. Simplemente permítete estar aquí. Respira. Porque quizás este sea el primer momento del día en que realmente estés contigo. Y ya eso es un gran comienzo. Vivimos en un mundo extraordinario. Tenemos información en segundos, podemos hablar con cualquier persona desde otro lado del planeta, podemos aprender de cualquier tema desde nuestro celular. Pero hay algo que muchas veces olvidamos: aprender a escucharnos. Vivimos resolviendo problemas en el día a día y dejamos de lado el tema más importante: nosotros mismos. Quizás tú también lo has sentido. Te levantas, trabajas, cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando hace falta, respondes mensajes, sigues adelante en tu vida. Pero cuando termina el día, algo dentro de ti como que se presenta, sigue sintiéndose algo, uno sigue sintiéndose vacío. Y entonces surge una pregunta que casi nadie se atreve a decirla en voz alta. ¿Qué me está pasando? Durante mucho tiempo pensé que las emociones eran un problema. Pensé que habían emociones buenas y emociones malas. Pensaba que la tristeza debía desaparecer rápido, que el miedo era una señal de debilidad, que si sentía ansiedad significaba que algo estaba mal conmigo. Y luego, con el tiempo, comprendí algo muy importante que cambió completamente mi manera de entender al ser humano. Las emociones son un regalo. No vienen para destruirnos, no vienen para hacernos daño. Vienen para darnos un mensaje, para comunicarnos algo muy valioso. Imagínate que mañana te subes a tu automóvil, enciendes el motor y en el tablero se enciende una luz. ¿Qué harías? ¿Golpearías el tablero para apagar la luz? ¿Le pondrías una cinta adhesiva para no ver la luz? Claro que no, porque sabes que la luz no es el problema. La luz es un mensaje. Con nuestras emociones ocurre exactamente lo mismo. La tristeza es una luz, la ansiedad es una luz, el enojo es una luz, la culpa es una luz, el miedo también es una luz. No aparecen para castigarte, aparecen porque te están dando una información, porque algo dentro de ti necesita atención. Un buen mecánico no se enfada porque la luz apareció en el tablero. Hace algo mucho más inteligente. Se detiene, observa, escucha, comprende y solamente después es que empieza a reparar. Quizá eso mismo es lo que tus emociones han estado esperando de ti durante mucho tiempo. Y justamente para eso existe este recorrido. No para decirte que debes esconder lo que sientes o enseñarte a hacer eso. No para convencerte de que todo estará bien y no para decirte que siempre debes pensar en positivo. Existe para ayudarte a comprenderte.
Porque cuando comprendes lo que ocurre dentro de ti, lo que realmente sientes, empiezas a caminar con mayor libertad. Durante este recorrido no voy a caminar por ti, no puedo hacerlo, pero sí puedo ayudarte a encontrar nuevamente tu brújula. Cuando eso sucede, todo empieza a cambiar, porque el bienestar emocional no comienza cuando se acaban los problemas, comienza cuando identificas el camino para atravesarlos. Hay algo curioso. Muchas personas llegan aquí pensando que tienen un problema y me escriben diciendo: Ale, tengo ansiedad, tengo miedo, no logro dormir, estoy agotada, estoy agotado, siento un vacío que no puedo explicar. Y casi siempre comienzan la conversación con la misma frase: quiero dejar de sentir esto. Y cada vez que escucho esas palabras recuerdo algo muy importante, que la mayoría de nosotros nunca aprendió a relacionarse con sus emociones. Nos enseñaron matemática, historia, idiomas, tecnología, comercio, pero casi nadie nos enseñó algo mucho más importante: cómo entender lo que sentimos, lo que nos ocurre dentro, realmente lo que experimentamos y qué pasa cuando llega una emoción en nuestra vida, una emoción difícil, no placentera. Intentamos hacer lo único que conocemos: esconderla, ignorarla, distraernos, bloquearla, dejarla para después, trabajar más, consumir más contenido, llenar nuestra agenda, estar muy full con una agenda de muchas actividades, seguir adelante, como si nada estuviera pasando. Pero las emociones son pacientes. Si no las escuchamos hoy, volverán mañana. Si tampoco las escuchamos mañana, buscarán otra forma de comunicarse, de llamar nuestra atención. A veces mediante el cuerpo, otras veces mediante el cansancio, mediante la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, la sensación de que ya no disfrutas lo que antes amabas. Y no porque quieran hacernos daño, sino porque quieren transmitirnos una información. Siguen intentando dejar un mensaje. Imagina por un momento que dentro de ti existe una versión mucho más sabia de la que normalmente escuchas. Una parte de ti que conoce tu historia, tus heridas, tus sueños, tus pérdidas, tus fortalezas, tus necesidades, y que intenta comunicarse contigo, no usando palabras, sino emociones. Y si la ansiedad no fuera únicamente ansiedad, y si estuviera intentando decirte que llevas demasiado tiempo viviendo en alerta, y si el vacío estuviera intentando recordarte que has dejado de cuidar partes importantes de tu vida, y si la tristeza no fuera una enemiga, sino una invitación a detenerte. Vivimos en una sociedad que celebra la productividad, pero muy pocas veces celebra la pausa. Y sin pausa es muy difícil uno escucharse y mucho menos comprenderse. Por eso quiero proponerte algo diferente. No quiero hoy que luches contra lo que sientes. Quiero que aceptes una invitación,
a sentir curiosidad, porque la curiosidad cambia completamente la manera en la que miramos nuestras emociones, porque deja de preguntar ¿cómo elimino esto? Y llega más bien la pregunta ¿qué está intentando enseñarme? Cada emoción es como una brújula. No te obliga a caminar, pero puede mostrarte la dirección si aprendemos a leerla. La ansiedad puede revelarte dónde necesitas mayor seguridad. La tristeza puede señalar aquello que de pronto debes abrazar o debes despedir. La culpa puede motivarte a revisar bien tus decisiones. La alegría puede recordarte lo que vale realmente la pena cuidar. De manera que aquí identificamos que las emociones no son el destino, son señales en el camino. Y aquí ocurre algo maravilloso. Cuando dejas de pelear con tus emociones, empiezas a cruzar un puente, el puente que separa dos formas de vivir. De un lado, sobrevivir. Del otro lado, comprender. De un lado, reaccionar automáticamente. Del otro lado, responder con conciencia. Ese puente no se cruza un solo día, pero cada paso cuenta. Nadie planta una semilla por la mañana y espera sentarse bajo la sombra por la tarde. Todos entendemos que crecer lleva tiempo. Curiosamente, cuando hablamos de bienestar emocional, olvidamos esa misma verdad, ese mismo principio. Y queremos sanar rápido, queremos cambiar rápido, dejar de sentir rápido. Pero el corazón también necesita estaciones, también necesita tiempo y también necesita cuidado. Quizá hoy no vas a resolver toda tu historia y está bien, porque el bienestar emocional no consiste en correr, consiste en avanzar, aunque sea un solo paso. Y aunque hoy ese paso sea simplemente escucharte con un poco más de compasión que ayer. Quiero invitarte a un ejercicio muy terapéutico. Toma un cuaderno o escribe una nota en tu teléfono. Escribe solamente esto. ¿Qué emoción ha estado más presente en mi vida durante las últimas 2 semanas? Y ahora escribe una segunda pregunta. ¿Qué crees que esa emoción ha estado intentando decirte? No busques la respuesta perfecta. Solo escucha. No tienes que resolverlo todo hoy. Solo comenzar la conversación con estas 2 preguntas. Hasta ahora hemos descubierto algo muy importante. Tus emociones no son el problema, no son un enemigo que debas vencer. Son señales, mensajes. Es una invitación a detenerte, a comprenderte, a comprender lo que está ocurriendo dentro de ti. Y quizá por primera vez en mucho tiempo has comenzado a mirar tus emociones con menos juicio y con más curiosidad. Pero aquí surge una nueva pregunta, una pregunta que puede cambiar por completo tu vida. Si ahora entiendo un poco mejor lo que siento, ¿cómo empiezo realmente a cambiar? ¿Cómo doy el primer paso sin sentir que debo resolver todo en mi vida de una vez? ¿Cómo construyo un bienestar
emocional que sea real y que permanezca en el tiempo. De eso hablaremos en el siguiente episodio. No será una teoría más, será el comienzo de un recorrido práctico que nos va a ayudar, tanto a ti como a mí, a transformar o a seguir en esa transformación de la comprensión en acción, un paso a la vez. Te mostraré por qué la puerta, la brújula, el puente, la semilla, la llave, el faro y hasta el tiempo pueden convertirse realmente en las metáforas que orienten tu propio proceso de transformación. Y vas a descubrir por qué el bienestar emocional no comienza cuando desaparecen todos los problemas, porque a veces creemos eso. Comienza es cuando decides dar el siguiente paso. Así que te espero en el siguiente episodio, porque el recorrido apenas comienza.